Bendecida noche para todos, hermanos. Que el amor, la gracia y la misericordia del Señor repose siempre sobre tu vida y sobre tu casa. Hoy vamos a desarrollar un tema que es bien puntual para cada uno de nosotros y que nos sirva de testimonio y de ejemplo para tener un cambio de vida. Lleva por título: siempre habrá un área de tu vida que está seca. Texto bíblico: Marcos 3, del 1 al 6. Hasta este momento hemos visto que el evangelio que Jesús predicaba, en comparación con lo que las características de la religión de los judíos, era totalmente contraria, porque la de ellos era una religión envejecida y era una religión obsoleta, una religión que no marcaba realmente quién era el Dios verdadero, una religión que solamente señala, una religión que siempre está acusando, hermano, cuando debía ser algo diferente, porque cuando Jesús y el Padre colocaron la ley, no era para señalar al pueblo, no era para esclavizar al pueblo, era para ayudar al pueblo, para que el pueblo estuviera sujeta a una palabra de Dios y pudieran caminar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, está en un momento en que la tensión crece, porque Jesús era inquieto, no se quedaba ahí estático, siempre estaba buscando la acción, siempre estaba buscando sanar, bendecir a todas las personas, porque la compasión estaba en Jesús. Jesús se compadecía de todos los enfermos y él se detenía siempre para sanar a los enfermos. Ahora vemos aquí que él tenía que enfrentar ahora las interpretaciones inadecuadas de la ley, sino también la visión distorsionada que ellos tenían del Dios Padre, del Dios de amor, del Dios de eterno. Entonces esto estaba cuestionándolo Jesús en este momento. ¿Por qué? Porque no reconocían el carácter y la bondad de Dios. Dios es un Dios bondadoso, Dios tiene un carácter hermoso para tratarnos a todos nosotros como sus hijos, ¿verdad? Pero la religión de ellos era pervertida e inmoral, hermano, totalmente diferente a lo que Dios enseñó a través de la palabra, lo que estaba escrito en la palabra. Y ellos tenían que estudiar a lo que estaba escrito en la palabra, conocer lo que estaba escrito en la palabra. En nuestro mundo, la gente es conocida por sus malas acciones o por sus buenas acciones, por sus buenas hazañas o por sus buenas faltas, equivocaciones, errores, que fueron muchas veces irreparables, pero eran conocidos por algo. Este hombre era conocido por su enfermedad, por la invalidez que tenía. Aunque a él no se le notaba lo de la mano seca, porque se entiende que nadie había visto que él tenía la mano seca. Se entiende que lo tenía escondido, ya sea en el saco, en el camisón, no sé lo que usaban en esa época. De hecho, que solamente le veían la mano izquierda mover, porque Lucas dice que era la mano derecha la que él tenía enferma. Entonces, hermano, no todos a simple vista podían ver el problema que él tenía, pero Jesús, que todo lo sabe, que todo lo conoce, sabía que había en la sinagoga uno que necesitaba ser restaurado para la gloria del Señor. Pero a veces la gente está mirando para ver cómo te coge, a ver en qué te equivocas, a ver cómo te critican de cómo predicas, de cómo enseñas, de cómo te colocas, en vez de venir a recibir la palabra del Señor y poder aprender de la palabra del Señor. Entonces, hermano, en el caso del hombre de la mano seca que Jesús encontró, parece que el hombre estaba bien, nadie se había dado cuenta que tenía ese problema. Pero cuando Jesús llega, Jesús se da cuenta que hay un hombre que tiene el problema y que hay un hombre que necesita de la ayuda de él. Yo no sé cuántos de nosotros hoy necesitamos de la ayuda de Jesús. A veces tenemos no la mano seca, sino el corazón seco, el alma seca, porque no buscamos presencia de Dios, porque no nos llenamos de la gracia y de la unción que trae la palabra de Dios a nuestra vida. A veces tenemos en poco el mensaje que Dios nos deja a través de todas las personas que predican el evangelio. Yo le digo, hermano, no tenga el corazón seco. No se imagina lo que es un área de nuestra vida seca. Por eso es importante que hoy el Señor te dé la oportunidad, como te la está dando en esta noche,
de que tú puedas ser sanado. No sé si son tus emociones, si es tu corazón, si es tu alma, no sé cuál sea el problema, pero Dios quiere darle vida a esa área seca de tu vida. Dios la quiere restaurar en esta noche, pero necesita que tú te levantes y le creas a Dios en esta noche. Mira, Jesús sabía que él tenía el problema y por eso Jesús lo llama. Él no buscó a Jesús, Jesús lo llamó a él. Mira qué lindo que nosotros muchas veces ni tenemos que buscar a Jesús, porque Él conoce la condición de cada uno de nosotros. Él sabe cuál es la necesidad, cuál es la enfermedad, cuál es el problema que tú y yo tenemos. Y por eso Jesús se presenta a nuestra vida para ayudarnos y restaurarnos todas las áreas secas que estén en nuestra vida personal. El primero dice: siempre habrá alguien que esté al acecho en tu vida. Marcos 3, versículos 1 y 2. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarlo. Supuestamente conocían la ley, se la sabían de memoria, pero no la aplicaban. Es como el cristiano que camina por la calle con la Biblia bajo el brazo, pero su testimonio es totalmente contrario a la palabra del Señor. Esto era lo que estaba pasando con estos fariseos, con estos herodianos que también estaban acechando a Jesús. O sea, estaban pendientes de cogerle la caída a Jesús, porque en el sábado no se trabajaba. Y ellos pensaban, si usted lee la escritura allá en el Antiguo Testamento, se da cuenta que el día sábado era el día de reposo, pero Dios puso el día de reposo única y exclusivamente para que el hombre descansara sus manos y después tuviera nueva fuerza para volver a empezar a trabajar. Pero no quería decir que si alguien estaba enfermo, no se podía llevar al médico para que lo sanara. Pero ellos estaban en ese legalismo que no les dejaba entender el corazón, el amor de Dios, la compasión de Dios para con cada uno de nosotros. Hermanas, los legalistas no entrarán al reino de los cielos, porque los legalistas siempre están en contra de la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Por eso nosotros tenemos que no estar pegados a la Escritura, sino amar a Dios por encima de todas las cosas, amarnos a nosotros mismos para poder amar a todos los demás, al prójimo. Si usted no ha aprendido a amar, si usted no va a amar a nadie, hermano, a nadie va a amar, porque la Biblia no se equivoca. Hasta el día de hoy usted lo puede ver, todos los sucesos en el mundo que están pasando están escritos en la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de prehistoria, la Biblia es el manual de convivencia que Dios nos dejó para nosotros poder caminar y andar en este mundo, para no perdernos. Para eso lo dejó. Entonces, allí estaba el hombre de la mano seca en la sinagoga. Y sabe que los fariseos conocían suficientemente a Jesús. Ellos sabían el corazón compasivo que tenía Jesús. Ellos sabían que si Jesús volvía a la sinagoga porque él había ido y ahora volvía a regresar porque sabía que había que trabajar en ese momento con un enfermo que necesitaba sanidad. Por eso él regresa nuevamente. Y ahí estaban esperándolo al acecho. ¿Cuántas personas te esperan a ti en el acecho? ¿Cuántas personas quieren verte caer? ¿Cuántas personas tienen envidia de lo que Dios te ha dado? Porque te lo ganaste con esfuerzo, con trabajo, con entrega, con dedicación al Señor. ¿Cuántos quieren robarte la gloria que ya Dios te ha derramado sobre tu vida? ¿Cuántos quieren quitar la familia que Dios te ha dado porque la has cuidado conforme a la palabra del Señor, hermano? En este mundo andamos con gente envidiosa, con gente que nada más está buscando la caída para ver. ¿Y eso que es cristiano? Y eso que predica la palabra, hermano, despertemos en este tiempo y empecemos nosotros a tomar esta palabra a que cobre vida en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sabes? Había un necesitado y Jesús se devolvió por un necesitado. Si tú tienes una necesidad, Jesús va a llegar a tu casa a ayudarte en la necesidad, porque Jesús nunca llega tarde, Él llega puntual. En el momento en que tú y yo lo necesitamos, en el momento en que en verdad tenemos una crisis, una necesidad muy fuerte, ahí llega Jesús. Ábrele la puerta para que Él pueda entrar a tu casa. Ábrele esta puerta para que pueda entrar a tu corazón y a tu vida. Para que te dejes manejar por Jesús. Porque cuando Jesús llega, los milagros suceden en nuestra vida. Cuando Jesús llega, hermano, la compasión del Padre se derrama sobre tu vida, sobre tu casa y sobre toda tu familia. Pero qué triste que esta gente nada más estaba buscando que Él pudiera caer
en el día de reposo porque pensaban que era un trabajo que estaba haciendo. Hermano, yo le digo algo. Yo sé que el Señor dice que el sábado es para santificarlo, pero cuando usted estudia profundamente el sábado es para que Dios le dé descanso. Él descansó el sábado porque había hecho la obra anterior durante los 6 días. Y por eso Dios es bueno que el hombre también pueda descansar de su trabajo. Y por eso el sábado se declaró día de descanso en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, en nuestras mentes y en nuestros corazones, como dice la Escritura, debe estar el deseo de aprender de Dios, debe estar el deseo de conocer a Dios, de estudiar la palabra, de orar, de congregarnos, de estar en comunión con el Señor en todos los momentos. Ellos estaban en la sinagoga, pero ellos no fueron a aprender palabra, ellos no fueron a adorar a Dios, ellos fueron a casarse a Jesús, a ver de qué manera lo podían hacer caer para llevarlo preso y para matarlo. Mientras Jesús pensaba en sanar a un enfermo, ellos pensaban la manera en que Jesús fuera preso para luego matarlo. ¿Usted cree que eso es un día de santificación para el Señor? No, hermano, no lo era. Ellos no estaban santificando a Dios, ellos estaban buscando acerca de él, porque cada día había más personas que buscaban a Jesús, porque Jesús les predicaba, les enseñaba, pero también hacía milagros. Hermano, cuando usted se aparta de la presencia del Señor, muchas cosas van a pasar en su vida personal, como estos judíos y herodianos que buscaban la manera de apresar a Jesús, buscaban la manera de llevarlo al Calvario con sus acusaciones, con sus críticas y con sus señalamientos. Dice Salmo 37, 32 de esta manera: acecha el impío al justo y procura matarlo. ¿Acecha a quién? El impío. ¿Quién eran los impíos? Hermanos, los herodianos y los fariseos estaban acechando al justo, que era Jesús. ¿Para qué? Para matarlo, para hacerlo caer, hermano. Pero Dios es todopoderoso y siempre va a mostrar el milagro creativo en tu vida y en mi vida, hermano. Entonces, ellos buscaban Jesús buscaba solamente los perdidos, solamente aquellas personas que daban compasión, amor de parte de Jesús para con ellos, sin importarle el odio de sus enemigos. Jesús sabía que ellos lo odiaban, pero a él no le importó eso. Él fue a salvar un alma, porque no solamente le salvó la mano derecha, sino que salvó su alma. Porque el hombre continuó con Jesús, porque había recibido un milagro poderoso de parte de Jesús. Entonces, hay personas que te van a estar acechando, pero tú, tranquilo, que el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. El que está contigo no va a permitir que el enemigo te haga daño, por todo el contrario. Por un camino vino el enemigo a acecharte, pero por 7 huirá delante de tu presencia, porque lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, está escrito aquí en la palabra de Dios. Entonces, el odio de las personas que tienen hacia ti, no los tengas en cuenta, perdónalos, bendícelos, que de lo demás se encarga el Señor. No te pongas a pelear ni a discutir por eso. Jesús nos da una enseñanza, no peleó con ellos, no discutió con ellos, no los señaló, no les lo castigó, no hizo nada. Jesús en silencio trabajó e hizo el milagro delante de ellos para que vieran el poder y la unción que Jesús tenía, dada por su Padre aquí en la tierra. Así que, hermanos, todo lo que estaba sucediendo, en todo lo que estaba sucediendo, el conflicto central era el hombre de la mano seca. Vea, a ellos no le importaba el hombre de la mano seca. Nunca se habían ocupado de él porque él iba a la sinagoga. Nunca le había preguntado cómo te sientes, cómo estás pasando. No, pero como hubo uno movido a misericordia, compasión, que fue Jesús, ahí se levantaron todos enseguida para ver cómo hacían, porque este hombre tenía que caer. Este hombre no podía seguir fluyendo en la ciudad, porque muchos lo iban a buscar, porque sabían que cuando llegaban donde Jesús, cosas maravillosas sucedían en su vida. Entonces, hermanos, tenemos que practicar la misericordia como Jesús la practicó. Si decimos que somos hijos de Dios, esa práctica tiene que estar de continuo en nuestra vida, siempre amando al prójimo, siempre enseñando lo que Jesús nos enseñó a todos nosotros, viviendo y tratando de caminar todos los días, hermanos, compadeciéndole de todas las circunstancias que vemos todos los días en este mundo, porque cada día las circunstancias son peores, ¿sabe? Los fariseos se enfocaban nada más en la observancia del sábado, mientras que Jesús se enfocaba en la necesidad del hombre, en el amor y en la compasión hacia ese hombre que necesitaba ayuda, que necesitaba una sanidad.
para que su vida fuera totalmente restaurada. Jesús no necesitaba, hermano, la salud de los fariseos en esa mañana. Jesús necesitaba la salud de ese hombre que estaba bien, me imagino, con una autoestima en el piso, escondiéndose, porque él no podía hacer lo que las demás personas hacían, porque su mano derecha, que la más importante en la mayoría del mundo somos diestros, no la podía utilizar, y en esa época menos. Ahora hay muchas cosas para que el hombre pueda trabajar con una sola mano, aún sin manos pueden trabajar, pero antes no, las cosas eran totalmente diferentes. Entonces, este es el caso que nos ocupa hoy, la sanidad de este hombre. Y vemos cómo Jesús trabaja en esta sanidad. El segundo dice, siempre Jesús verá tu área seca. Marcos 3:3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Fíjate tú, le dio dos órdenes. Primero le dijo, levántate. En tu proceso te tienes que levantar. No puedes seguir caído en el proceso. No importa que tú veas una nube negra, hermano, mira más allá de la nube negra para que veas que ya está Cristo para bendecirte. Usted tiene que levantarse en cada proceso de su vida. Usted no se puede quedar en el piso, hermano, porque el que se queda en el piso perdió. No hay más nada que hacer. Usted tiene que retomar fuerzas nuevas y levantarse para poder alcanzar lo que usted le está clamando a Dios en este tiempo. Y luego le dijo Jesús, ponte en medio de la sinagoga, delante de todo el mundo. Y el hombre obedeció. ¿Qué te quiero enseñar en esta noche? La obediencia trae milagros. La obediencia te llena de fe. La obediencia restaura tu vida. La obediencia te permite tener comunión con Dios. La obediencia te permite tener una relación con Dios, hermano. Él estaba frente a todo y este hombre no miró a nadie, simplemente puso los ojos en Jesús. Cuando usted pone los ojos en Jesús, los milagros le van a alcanzar. Así de sencillo. Por eso mis ojos nunca los debo apartar de Jesús. Pero Jesús lo deja allí un momento para tratar con estas personas que se oponían a los planes que él tenía. Empezaron a gritar y a hablar, como siempre, la bulla y el escándalo de los fariseos y de los herodianos, porque Jesús había mandado a este hombre a que se pusiera en la mitad del salón de la sinagoga. Pero Jesús era el que tenía el poder y la autoridad para hacerlo. Ellos no lo tenían. Entonces, hermano, pensemos por un momento en el hombre enfermo. Miremos que este pobre hombre, quién sabe cuántos años tendría de tener esa manito seca. Quién sabe cuántos años él había pasado de pronto escasez, problemas de salud, económicos, familiares, porque tenía una manito que no le servía. Acuérdense que antes eran vistos mal aquellas personas que tenían un defecto físico. Mira con todas las luchas que tuvo que llegar este hombre hasta la sinagoga. De hecho que ninguno se había dado cuenta que él tenía la mano seca. Solo Jesús, que conoce todas las cosas, sabía que el hombre tenía la mano seca. Y por eso él se devuelve para sanar a este hombre. Podemos imaginar su condición sin ningún esfuerzo. En esa época, como te dije ahorita, todo contrario para él. Nada estaba a favor de él. No podía trabajar, no podía hacer absolutamente nada. Yo me imagino cómo se sentiría emocionalmente este hombre. Sobre todo que la ley dice y sigue establecida hasta hoy que el hombre es la cabeza del hogar y que el hombre es el que lleva el sustento para su casa. Y si este hombre no podía trabajar, ustedes se pueden imaginar cómo se podía sentir emocionalmente ese hombre frente a su familia. Hermano, el hombre no se podía ayudar a sí mismo porque él no era médico para sanarse. Así que no se podía ayudar a sí mismo, dice la Escritura. ¿Sabe? A veces nosotros somos más torpes que una persona que en realidad está enferma. Este hombre fue inteligente, porque este hombre, cuando Jesús le dio las dos órdenes, él se paró inmediatamente, hermano, a hacer las cosas que tenía que hacer. Aún las cosas más simples, este hombre las hacía. ¿Por qué? Porque tenía el deseo de salir adelante, tenía el deseo de verdad, de poder tener la vida que tenían los demás. Mira, a veces la gente desprecia la vida que tienen. Tiene que entre más tienen y más tienen, menos les gusta la vida, más desprecian la vida. Se están fijando en las nimiedades y no en la inmensidad de bendiciones que Dios les ha regalado todos los días.
solo tener la vida, poder respirar bien, sin problema. Somos grandemente bendecidos, hermanos, y tenemos que darle gracias a Dios por eso, porque a Él le place que todavía estemos bien, vivos, respirando, hermano. Pero somos tan desagradecidos con Dios y todavía criticamos a Dios y señalamos a Dios. Le digo algo, ¿por qué fue Jesús aquel día a la sinagoga? Por algo muy importante. Si hubiera sido tú, por ti también hubiera entrado a la sinagoga. A la sinagoga hubiera entrado por ti Jesús. Porque Él nos ama de tal manera como el Padre nos amó a nosotros también. Y Él lo haría todo por cada uno de nosotros. Mira, hermano, hay gente que no tiene interés cuando tienes una circunstancia difícil de tenderte la mano, de ayudarte. A ellos no les interesa eso. Porque cuando viven en la ley o se vive en la ley, primero yo, segundo yo, tercero yo y después los demás. ¿En qué momento vas a entrar tú para que te tiendan la mano? Este hombre no tenía la oportunidad de que nadie le tendiera la mano. Solo Jesús era el único que podía hacerlo y fue cuando llegó. Pero ellos, ¿saben qué estaban haciendo? Estaban escondidos para que Jesús no los viera. Y estaban usando a Jesús de carnada para poderlo cazar como cualquier presa. Pero Jesús, como lo sabe todo, Él lo sabía lo que estaba pasando en contra de su vida, lo que estaban armando en ese momento de su vida. Pero yo le digo algo, la única razón por la que Jesús entró a la sinagoga, dice aquí, es que Él tenía una fe auténtica de quién era Dios, de quién era su Padre. Y Él sabía que su Padre lo iba a usar en ese momento, en esas circunstancias de este hombre de la mano seca. Y sin quererlo, dice aquí, cuando Jesús lo manda que se levante de su sitio, cuando Jesús le dice que se coloque en la mitad, estaban todos ahí mirando, cuchicheando los unos con los otros, y lo va a hacer. Y hoy es el día de reposo, este es el momento para cogerlo, este es el momento para apresarlo. El enemigo siempre se va a levantar, pero hay alguien más poderoso que el enemigo, que se llama Jesús en ese momento, hermano. Ahí había una lucha tremenda, pero el vencedor siempre va a ser Jesús. ¿Por qué Jesús trató a este hombre de esta manera? ¿Sabe por qué? Porque Él en ese momento estaba viendo de cerca al enfermo. Él en ese momento podía sentir el dolor que este hombre sentía. Podía sentir, hermano, el desagrado que recibía de la gente por estar en esa condición en que él se encontraba. Pero ¿sabes qué? Dios quería probar la fe y la obediencia de este hombre. Y este hombre, cuando Jesús le dio la palabra, inmediatamente se levantó, se colocó en la mitad como Jesús le había dicho. Hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Y este hombre tenía fe en Jesús. Me imagino que él había oído de toda la obra que Jesús había hecho en su ministerio, de predicación, de enseñanza y de milagros, que eran uno tras otro. Entonces, ellos querían que su religión fuera interpretada por Jesús. Pero Jesús no es religioso. ¿Quiere que le diga algo? Jesús no es religioso. Y nosotros, si decimos que somos cristianos, tampoco podemos ser religiosos. Nosotros tenemos que caminar conforme a la palabra, que es muy diferente a ser religioso. Los religiosos tienen preceptos, dogmas que son obligatorios cumplirla. En cambio, aquí tenemos nosotros simplemente la Biblia, que tratamos de caminar en la voluntad del Señor. Entonces es importante que tú puedas comprender esto, y esto es lo que estos judíos querían con Jesús. Él no estaba dispuesto a aceptar las interpretaciones malvadas de los judíos con la ley. Jesús no lo iba a aceptar, porque eran malvadas. No había compasión, no había amor, no había fe, no había nada en esa ley, hermano. Imagínate, ni la imagen que ellos estaban proyectando en ese momento de Dios, porque la imagen que proyectaban de Dios no era la mejor. Estaban hablando de un Dios duro, un Dios que esclaviza en la ley, y Dios nos sacó de la esclavitud para que viviéramos una vida en libertad a través de Cristo Jesús. A quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y si usted quiere estar libre, usted tiene que buscar a Jesús y decirle a Jesús que entra a su vida y se quede con usted, para que Jesús pueda manejar su vida y ayudarle a usted a ser libre conforme a la palabra del Señor. ¿Sabe? Jesús estaba en medio de las miradas negativas, en las miradas de odio de todos ellos que estaban ahí en la sinagoga con Jesús y el hombre que estaba enfermo, ¿sabe?
Jesús no lo sanó por la gente que estaba ahí. Jesús lo sanó porque este hombre tenía fe y este hombre había creído en Jesús. Por eso fue que este hombre fue sanado. El tercero dice, siempre Jesús tomará su posición de autoridad. Jesús no va a dejar que nadie le robe su autoridad. Y Él va a tomar posesión de ella. Miren lo que dice el versículo 4. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Ellos qué? Callaban. ¿Sabes por qué? Porque si decían que si era lícito, no estaban conformes a la ley que ellos tenían. Ya. Entonces la ley de ellos no iba a servir en ese momento. Y si no era lícito, ¿dónde estaba el amor y la bondad que tanto hablaban ellos que producía la ley? O sea, ellos no contestan nada por lo mismo. Porque no tenían cómo contestar, hermano. Por eso Jesús ve el malestar, el desacuerdo e indignación que tenía él en su corazón por lo que esta gente estaba ocasionando en ese momento. Hermano, muchas veces la ley es tropiezo, por eso Jesús encerró la ley en un solo mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú cumples eso, entonces, hermano, estás en la gracia, porque la gracia es la que muestra el amor que Jesús derramó aquí en la tierra por cada uno de nosotros. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo en que Dios nos bendice grandemente, en el tiempo en que Dios, hermano, se levanta para hacer obras maravillosas en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, hermano, no nos hagamos como los fariseos y los herodianos, siempre señalando, siempre humillando, siempre tratando de menospreciar, hermano, el carácter y el propósito de Dios en nuestra vida. Ellos estaban aquí equivocadamente, hermano. No tenían ni idea porque desconocían el carácter de Dios. No lo conocían, hermano. Y así hay muchos hoy en día que no conocen el carácter amoroso de Dios, ni el propósito, ni los planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Nosotros venimos cada uno a este mundo, pero estamos dentro del plan de Dios. Vinimos con un propósito, no estar todos los días echados en la casa sin hacer nada, sin predicar, sin enseñar el mensaje de la palabra del Señor, porque esto es una orden para todo el mundo, ir y hacer discípulos. No solamente fueron para los discípulos de Jesús, es para todo el mundo. Eso se llama la Gran Comisión. Y de esa manera usted va a poder acercar el reino de los cielos a su vida, a su casa y a su familia, hermano. Dios quería ayudarnos y quiere ayudarnos hoy en día, y te quiere ayudar a ti a que puedas recapacitar. ¿Qué te ha traído hasta el día de hoy? ¿Qué ha pasado en tu vida hasta el día de hoy? ¿Has logrado lo que tú planeaste para tu vida? Si no ha pasado nada en tu vida, hoy es el día que te metas en el centro de tu habitación, te arrodilles de las manos levantadas al cielo y le digas a Dios que te ayude. Y Dios lo va a hacer, porque Dios se complace con todos aquellos que se arrepienten de corazón y los levanta y los ayuda, hermano. ¿Sabes? Cuando usted está caminando con Jesús, usted dice aquí la palabra, que usted va a ser mostrado por Dios para que usted esté preparado para las cosas maravillosas que le esperan cuando usted llegue al cielo. Dios nos ha prometido, hermano, y Dios nos va a cumplir. Y nosotros lo que tenemos que creerle a Dios para que todas las cosas se den en nuestra vida. Por lo tanto, la ley de Dios es la primera instancia que usted y yo debemos aprender. Y esa se encuentra aquí en este libro. Usted va a conocer a Dios tal cual como Dios es. Y esa interpretación va a encender la luz de nuestro corazón, hermano, para que nuestro corazón arda de amor por Dios, arda de amor por la palabra, y usted pueda de verdad llevarle a otro lo que está ardiendo en su corazón. Por eso es importante, hermano, escuchar, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuchar la palabra, pero también estudiar la palabra y conocer al Dios de todos los dioses que están en la palabra del Señor, ¿sabe? Dios tiene un amor incondicional por cada uno de nosotros. ¿Cuánto más tenemos que buscarlo? Con ese regalo tan grande que nos dio la salvación, que no nos costó ni un centavo, ni un esfuerzo, ni nada. Fue un regalo gratuito de parte de Dios. Hermano, aprendamos a valorar toda esa obra maravillosa que Dios ha hecho hasta el día de hoy por la vida de cada uno de nosotros. Mira lo que dice
Jeremías 4:22. ¿Sabes por qué Dios habla a través de Jeremías? Porque dice que la maldad de un corazón terriblemente endurecido es el legalismo religioso. Si usted es legalista y religioso, por eso señala a las mujeres que predican, por eso le está siempre criticando todo, y por eso dice hasta groserías horribles cuando una mujer predica, y hoy es día que te arrepientas, porque mira lo que dice el Señor a través de Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Sabios para hacer el mal, pero para el bien nada que ver, no han aprendido a hacer el bien. ¿Qué ganamos con criticar? Jesús estaba acechado por todos ellos. ¿Qué ganaron con criticar a Jesús? Si Jesús cumplió la palabra hasta el final. Él vino a hacer la voluntad del Padre, Él vino en el trabajo de mi Padre estoy, y trabajó hasta el último día. Entonces, hermano, y fue criticado, y fue señalado, fue abofeteado, fue crucificado, y sin embargo dice, no enmudeció, y calladito fue al matadero. Por eso nosotros nos callamos y esperamos que Dios haga justicia en cada proceso de nuestra vida, y Dios lo va a hacer. No lo hizo con Jesús, sí lo hizo con Jesús. No lo hizo con este hombre de la mano seca, también lo hizo con la mano seca. Yo no sé qué es lo que tú tienes seco, si es el corazón, si es tu ser interior, si son tus emociones, no sé qué tienes seco, pero Dios quiere hoy darte una nueva vida, una vida de bendición. Él quiere revivir lo que está muerto en tu corazón y en tu vida. Dios lo quiere hacer, si lo hizo con este hombre, también contigo y conmigo, porque igual somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, Jesús estaba entristecido por la dureza del corazón de estos hombres, hermanos, porque Jesús tenía el corazón misericordioso y aún así se entristeció por ellos. Jesús no podía hacer nada por ellos porque ellos no querían aceptar de ninguna manera quién era Jesús. Entonces, hermana, esa actitud legalista no debe estar en un hijo de Dios. Porque la actitud legalista de estar señalando y criticando no es de un hijo de Dios. Porque Jesús, mira, dice la Escritura, nunca criticó, nunca señaló, nunca golpeó, nunca hizo nada de eso, hermano. Para enseñarnos a nosotros que decimos que somos cristianos, que caminemos de la misma manera que Jesús caminó aquí en la tierra. Entonces, el corazón de Jesús arde en este momento como ardía en ese tiempo de compasión y de amor por ti y por mí, porque Él no quiere que tengas una esclavitud religiosa, porque Cristo murió para darnos libertad. Ahora, ningún hijo de Dios puede vivir en esclavitud, sino en libertad, porque nos fue dada también gratuitamente por Jesús. Entonces, las implicaciones de la interpretación de la ley del sábado: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar vidas o quitarlas? Y ellos que no pudieron contestar, porque por ahí en otra parte dice, si tu burro se cae en un hueco, ¿tú lo vas a dejar morir? Y ellos dijeron que no. Van corriendo a sacar el burro del hueco. Ahora, ¿cuánto más una persona que está enferma? ¿Cuánto más una persona que vale más que un burrito para Dios? ¿Cuánto más? Hermano, es importante que recapacitemos en este tiempo. Dejemos, hermano, de estar hablando y señalando. Mira lo que dice Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús dijo, más adelante, Jesús cambia lo que el mundo decía. El mundo dice así, amarás a tu prójimo, pero vas a odiar a todas aquellas personas que te hacen daño. Pero Jesús nos dice que no tenemos que odiar. Si uno sigue leyendo, síguelo leyendo. El 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Entonces yo tengo que amar a todo el mundo, con defectos, con virtudes, a todo el mundo yo lo tengo que amar. Lo que más tenemos que amar nosotros es al enemigo. A esos son los que más tenemos que amar. Te dice, bueno, hermana, pero ¿cómo es posible? Si mira todo lo que nos están haciendo, no importa. Ámelo, bendígalo. Que con eso lo ayuda. Y un día va a recapacitar y va a venir donde ti a pedirte perdón. Porque así trabaja Dios. Así que no se preocupe por eso. Santiago 4:17, mira lo que dice. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se constituye pecado. Así que haga lo bueno siempre para que no peque. Todo el tiempo hagamos lo bueno. Y el tercero dice, siempre Jesús te dará restauración en tu área seca. Versículos 5 y 6.
Entonces, mirándonos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. El hombre encontraba a la expectativa de lo que Jesús iba a hacer con él. El hombre estaba pendiente, ¿qué es lo que Jesús va a hacer en mi vida? Yo quiero saber qué va a hacer Jesús. Pero ¿sabes? Tú también tienes expectativa. Extiende, dice aquí, tu mano al Señor. Una de las expectativas tuyas es tener fe. Tú tienes que ocuparte de tener fe. Otra, confiar en Él todo el tiempo, buscarlo en todos los momentos, porque Dios hará contigo, hermano, lo que tú estás esperando que obre en el momento justo, que Él sabe que tú puedes recibir esa bendición que le estás pidiendo con todo tu corazón, en esa área seca, en esa área que no fluye en tu vida. No sé cuál será. De pronto no fluyes en la oración, de pronto no fluyes en la lectura de la palabra, de pronto no fluyes en el ayuno, en la alabanza, en la adoración. No sé cuál es el área en que no estás fluyendo, pero si tú te metes de lleno con Jesús, Jesús va a restaurar todas esas áreas y entonces vas a fluir en cada una de ellas, como el hombre empezó a fluir con su mano. Ya la pudo usar, ya pudo trabajar en sus manos, ya el milagro estaba hecho de parte de Jesús. Luego, cuando recibe la orden de extender su mano, él extiende su mano y al instante la sanidad bajó del cielo. Al instante. Hay milagros que Dios hace al instante, hay milagros que Dios no hace al instante. Hay milagros que van en compás de espera, porque Dios está preparándote a ti en un proceso, porque tiene de pronto un ministerio mayor que el que tienes ahora. Entonces Dios va por procesos, viendo la manera en que tú te vas desarrollando en cada proceso de tu vida. Pero este hombre, dice aquí la Escritura, vio que Jesús estaba enojado, vio que Jesús estaba entristecido, pero aún así, él amó a Jesús. Él obedeció a Jesús. Él escuchó la voz de Jesús. Es que hay algo muy importante, hermano, que cuando no escuchamos la voz de Jesús no va a pasar nada en nuestra vida. Pídale a Dios que le dé un oído fino para que usted pueda escuchar la voz de Jesús y le pueda creer. Hermano, es una realidad. Hay muchas cosas que yo he escuchado y Dios lo ha hecho en mi vida. Lo he escuchado para otra persona y Dios lo ha hecho. Porque uno tiene que tener el oído fino para poder escuchar la voz de Dios y lo que Dios quiere manejar en nosotros, la manera en que nos quiere direccionar. Si escuchamos atentamente la voz del Señor, Él nos va a bendecir porque vamos a obedecer lo que Dios nos está diciendo. Entonces este hombre se dispuso a oír la voz del Hijo de Dios. Y cuando él oyó la voz del Hijo de Dios, los cielos se abrieron y la bendición descendió sobre su vida en ese momento. Yo te digo en esta mañana, en esta noche, extiende tu mano al Señor en tus sueños. Extiende tu mano al Señor en tu futuro. Extiende tu mano al Señor en tus planes, en tus anhelos, en tus deseos, hermano, en la visión que tienes. Extiende tu mano al Señor. Y cuando tú le extiendas la mano al Señor, Dios te va a ayudar a desarrollar cualquiera de estas. Hay muchas más. Yo escogí solamente esta, hermano. Todo lo que se ha secado en tu vida, extiende la mano al Señor en esta noche para que Dios te dé la bendición que espera. En el tiempo justo, que Dios sabe que tú la vas a recibir y no la vas a dejar perder. Quizás piensas tú que ya no tienes esperanza, que ya todo lo tienes perdido, que ya tú no le importas a nadie, que no hay seguridad en todo lo que tú has planeado para tu vida, hermano, que eres un fracaso, que nadie te quiere ver, nadie te quiere oír, nadie te quiere extender la mano, pero quizás te encuentres también un profundo sufrimiento en tu vida, pero yo te digo en esta noche, para ahí, que hay uno que te está pidiendo en esta noche que extiendas la mano, porque Él te quiere bendecir. Hay uno que te está diciendo en el oído en esta noche, hay un propósito contigo, hay una bendición a la puerta de tu casa, pero tienes, hermano, que obedecer al Señor, a la voz del Señor, levantarte del proceso en que te encuentras y llegar al centro para que puedas recibir la sanidad del proceso
de resequedad en que te encuentras en este día. Pero déjame decirte, Jesús ha llegado esta noche a tu encuentro. Te va a decir, hermana, pero ¿cómo sí? Yo estoy recibiendo que ha llegado al encuentro de muchas personas que hoy están recibiendo este mensaje. ¿Y sabes qué? Jesús te dice hoy te dice, extiende tu vida. Extiéndela en esta noche delante de Jesús. Porque Él quiere que tus fuerzas sean restauradas. Él quiere, hermano, que tu fe empiece a desarrollarse, empiece a crecer en ti. Dice, porque yo hoy he llegado a ti. Eso dice el Señor en esta noche. Él está aquí para bendecirnos a todos, lo que le estamos creyendo al Señor. Hay gente que tiene muchísimos problemas, pero dice el Señor, entrégamelos. Yo soy más grande que tu problema. Él te va a ayudar en el problema. Tú tienes un propósito que no has podido cumplir, ponlo en las manos del Señor. El Señor ese propósito te va a ayudar a desarrollarlo. Es que tú y Él son los que van a trabajar en el propósito, en el plan de tu vida. Si tú lo obedeces al Señor, Dios lo va a hacer. La reacción de los judíos no se hizo esperar en Jesús. Enseguida estaban buscando para que Jesús fuera apresado. Pero Jesús, ¿sabes qué? Dice aquí, Jesús pasó por alto todos esos malos deseos que tenían en contra de su vida. Porque cuando tú actúas bien, hay mucha gente que se va a levantar en contra de ti. Pero no le tengas temor. Así como Jesús no le tuvo temor a los fariseos ni a los herodianos. Jesús, al contrario, se fue por encima de ellos y cumplió con su trabajo, que era ¿qué? Sanar a un enfermo. Miren, Gálatas 6, versículos 9 y 10, mira lo que dice. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe, hermano. Tenemos que ayudar a todo el mundo, pero especialmente a la familia de la fe. Trabajemos en eso, hermano. Ayudemos a que muchos que estén en este momento circunstancias difíciles, con una palabra de amor y de consuelo suyo, esa persona se va a levantar. Entonces, Jesús le ordena a este hombre, y sabemos que nuestro cerebro es el que da las órdenes para que nosotros podamos movernos. Y yo me imagino que este hombre anteriormente le daba orden al cerebro y nada, no movía la mano. No podía hacer ningún movimiento, pero una palabra de Jesús lo sanó. ¿Se da cuenta que es diferente? El cerebro es el que maneja todos los movimientos de nuestro cuerpo. Y nosotros muchas veces le damos órdenes a nuestro cerebro. Pero en el caso de la mano seca, el cerebro no hizo caso. Y en muchos casos de nosotros el cerebro no hace caso. Pero una palabra de Jesús va a transformar todas nuestras enfermedades, todas nuestras iniquidades. Todo lo va a cambiar en nuestra vida, hermanos. ¿Sabes una cosa? Que es restaurar, es recuperar, recobrar, reparar, restablecer, renovar o arreglar. Dios restauró la mano de este hombre totalmente, porque dice que el milagro el hombre lo recibió por fe y por obediente. ¿Tú quieres un milagro? Ten fe y sé obediente para que Dios lo haga. Segunda de Tesalonicenses 3:13, mira lo que dice. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Por eso Jesús vino aquí a la tierra, hermano, porque Él tenía que ordenar el mundo entero que estaba en desorden. La gente vivía como bien le parecía, por eso Jesús vino a que todas las cosas fueran normal. Esa religión de los fariseos y herodianos no era normal. Por eso Jesús cambió la ley por la ley del amor, de la gracia y de la misericordia. Y por eso muchas cosas fueron ordenadas en el mundo entero, porque la actitud religiosa no atrae milagros, pero la actitud de amor y compasión atrae los milagros a la vida de cada uno de nosotros. Y eso fue lo que hizo Jesús en este tiempo. Hermano, no nos cansemos de hacer el bien. Hagámoslo en tiempo y fuera de tiempo. Mira, Jesús no era el tiempo, ya se había ido de la sinagoga, pero Jesús regresa porque sabe que hay uno que llegó y necesita una sanidad de parte de Jesús. Así que, mi hermano, yo te dejo esta palabra en tu corazón y aprende en esta noche que Jesús
es el que viene a sanar, el que nos viene a buscar para restaurar nuestras vidas, para hacernos nuevas personas delante de su presencia. Amén. Que tengas una linda noche, hermano. Bendiciones para todos.